este 2026 a este nuevo en vivo. La idea es que empecemos este 2026 nuevamente a hablar de lo que tiene que ver con el tema de las pensiones. Este año con muchísimos temas que hoy nos preocupan, que le preocupan a los colombianos, todo lo que pasó, doctor Freddy, con el salario mínimo, también lo que hoy está pasando con ese nuevo decreto donde dicen que los colombianos vamos a tener que cotizar 10 años más, que en los fondos privados, bueno, muchas preocupaciones, muchas dudas y bueno, para eso estamos acá, para poder hablar con ustedes en este consultorio jurídico en vivo. Hoy estamos en otro horario porque por las ocupaciones no vamos a poder hoy estar en la tarde, entonces la idea es poder estar con ustedes, así sea al mediodía, así sea en la tarde, pero bueno, lograr resolverles a ustedes las inquietudes y obviamente lograr estar acá con todos ustedes. Recuerden que somos legales, abogados y consultores, que somos sus abogados, quienes revisamos todos estos temas que a ustedes les preocupan. Doctor Freddy, le voy a dar la palabra para que salude a todas las personas que se nos van a conectar el día de hoy y bueno, para que vayamos avanzando. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Especial saludo para todas las personas que en un horario poco usual para legales, abogados y consultores SAS, porque los tenemos acostumbrados del año pasado a que este en vivo lo hacemos los jueves a partir de las 6:30 de la tarde. Hoy quisimos, por un asunto de que todavía hay muchas personas en vacaciones, de que estamos con año nuevo, ideas nuevas, Isabel, quisimos hacer el en vivo a mediodía. Un feliz año para todos, esperamos de que haya salud, prosperidad, trabajo, mucha tranquilidad. Y aquí vamos a estar al pie del cañón con ustedes, acompañándolos en todas las dudas jurídicas. Recuerden que Legales, Abogados y Consultores SAS es una firma especializada en todas las áreas del derecho. Queremos ofrecer a las personas que toquen nuestra puerta un acompañamiento integral en el derecho. Cualquier área del derecho está cubierta por profesionales expertos y que van a acompañarlo de manera completa en todas las inquietudes que tengan que ver con el ordenamiento jurídico colombiano. Hoy Isabel ha querido plantear, ella es la que define acá cuál es el tema para que ustedes lo sepan, y obviamente por la actualidad ha querido hablar de lo que es el incremento del salario mínimo, un tema con pretensiones básicamente jurídicas. Lógicamente, Isabel, el tema del incremento del salario mínimo tiene impactos a nivel financiero, tiene impactos a nivel tributario. Aquí vamos a hablar básicamente de lo que es el derecho social, que es el derecho laboral y el derecho de seguridad social, pero obviamente el incremento del salario mínimo impacta la economía del país en un 100%. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos acompañando. Ya vemos por ahí gente conectada y vamos a estar acá para resolver esas inquietudes en vivo, sin enredos, como siempre lo hicimos durante el año pasado y lo vamos a seguir haciendo en este 2026. Bueno, doctor, yo creo que vamos a empezar entonces. Por acá tenemos unas personas que ya se nos están conectando. Ale, por acá nos estoy diciendo, no estoy trabajando, tengo 52 años y 1.500 semanas cotizadas, ¿qué debo hacer? Tenemos también por acá a otras personas, Conexión Naturaleza, Diomar Campos, bueno, muchas personas que se nos van por acá conectando. Yo voy a iniciar hablando de la reducción de semanas para las mujeres que ya se empezó a aplicar a partir del 2025 y le voy a pasar, doctor Freddy, la tablet para que usted si quiere vaya mirando la pregunta de Ale, que lo tenemos por acá conectado, para poderle dar respuesta. Recuerden todos ustedes los que se están por acá conectando, que tienen dudas sobre lo que tiene que ver el salario mínimo, subsidio de transporte, vamos a hablar hoy también del subsidio de transporte, reducción de semanas para las mujeres, bueno, muchas dudas e inquietudes que ustedes tienen, vamos entonces a empezar. Reducción de semanas para las mujeres, ordenadas por la Corte Constitucional. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar hoy cuáles son las semanas que se le exigen a las mujeres, porque recordemos que hasta el 2025 en Colpensiones, tanto para hombres como para mujeres, nos exigían 1.300 semanas y en los fondos nos estaban exigiendo 1.150 semanas. Sin embargo, la Corte Constitucional ya se había pronunciado frente a
situación particular de que las mujeres no tenían, digamos, las mismas posibilidades y condiciones de laborar como la tienen los hombres, porque recordemos que en muchas oportunidades las mujeres son quienes se retiran de trabajar para cuidar a algún familiar, cuidar a alguna persona que está enferma en la casa, y también que las mujeres que somos los que tenemos los hijos, después de la licencia de maternidad, muchas mujeres tomaban la decisión de retirarse del sistema laboral y obviamente quedaban por fuera y se les iba dificultando y se les iba disminuyendo la posibilidad de completar las semanas. Por esta razón, la Corte Constitucional se pronunció y determinó que las mujeres a partir del año 2036 se iban a pensionar con 1000 semanas, pero ordenó una disminución gradual que empieza a aplicarse a partir de enero de 2026. Entonces, hoy todas las mujeres ya tienen una primera reducción de semanas, sin importar que tengan o no transición, que estén en Colpensiones o en fondo privado. Se va a aplicar la reducción de semanas para las mujeres, que en Colpensiones arranca en 1.250 y para las mujeres que están cotizando en los fondos privados, 1.135 semanas, obviamente con una implicación también muy importante, y es que a medida de que vaya aumentando la reducción de semanas, también la tasa de reemplazo para las mujeres va a seguir disminuyendo. El año pasado tuvimos un video en el cual estuvimos hablando de por qué las mujeres que ya tenían 1.300 semanas les convenía esperar hasta el 2026 para solicitar la pensión, y esto era con ocasión a que, como en el 2026 ya la exigencia era 1.250 semanas, las mujeres que ya tenían 1.300 pues iban a empezar ya con unas semanas que les iba a aumentar la tasa de reemplazo. Entonces, hoy, mujeres, ya saben, si estás en un fondo privado, 1.250 semanas, si estás en Colpensiones, 1.250 semanas, si estás en fondo privado, 1.135 semanas. Doctor Freddy, cuénteme a quién le vamos a dar una respuesta. Bueno, acá planteando y obviamente a la primera persona que nos hace, bueno, no es la primera, pero Ale, no sabemos si es Alejandro o Alejandra, no sabemos si es hombre o mujer, nos está preguntando: no estoy trabajando, tengo 52 años y 1.500 semanas cotizadas, ¿qué debo hacer? Entonces, lógicamente, año nuevo con desempleo para esta persona, Ale, y el tema radica en uno, independientemente si es hombre o mujer, con esa densidad de semanas, de acuerdo a lo que establece la reforma pensional, que todavía está en el congelador, todavía la tiene la Corte Constitucional pendiente de decisión, pero de acuerdo con lo que ella plantea, está en transición pensional. Estar en transición pensional significa que se le puede aplicar lo que hoy está vigente y que si entra la reforma no lo va a afectar, o puede perfectamente renunciar al régimen de transición y que se le aplique la nueva reforma cuando ella entre a régimen. Todo depende de qué. Una persona hoy con 1.500 semanas tiene la densidad suficiente para pensionarse, sea en el régimen de los fondos privados o sea en el régimen del Seguro Social, hoy Colpensiones. Eso significa que respecto de la prestación por vejez no va a tener problema y puede perfectamente sentarse a espera de edad. ¿Cuál edad? Si es mujer, Ale, 57 años, si es hombre, 62 años. Entonces no tendría ningún inconveniente. Invalidez y sobrevivientes o el riesgo por muerte también lo tiene cubierto. Quien ha logrado las semanas para vejez ha cubierto ya los riesgos por invalidez o por muerte. Entonces, desde ese punto de vista, Ale, ¿qué puede hacer? Uno, depende del valor con el que hoy esté cotizando. Si ha venido cotizando con salarios altos, se quedó sin empleo y mañana vuelve y se coloca con un salario inferior, lógicamente la obligación de tener que seguir haciendo aportes le va a afectar el promedio, porque si venía con buenos salarios y se coloca, por ejemplo, sobre el mínimo, lógicamente va a haber una afectación en ese promedio. Desde ese punto de vista, ojo, si tiene la opción de seguir cotizando, uno le dice a la gente, muy bueno, pero hay personas que dicen, no tengo empleo, entonces lógicamente lo que tengo ahorrado es para seguir subsistiendo mientras vuelvo y me coloco. Entonces, desde ese punto de vista, no es obligación de que siga ejerciendo cotizaciones, porque ya tiene cubiertos los 3 riesgos, vuelvo y digo, por tener 1.500 semanas. Si se coloca,
porque la gente siempre dice, pero me voy a colocar sobre el mínimo, y yo cotizaba por más. Uno dice, el presente, el hoy. Yo siempre le digo a quienes nos consultan es, usted hoy no puede darse el lujo de escoger de si le ofrecen un puesto con el salario mínimo, si lo toma o no, que porque afecta al promedio. La ley va a establecer, cuando cumple la edad pensional, dos formas de que le calculen el valor de la mesada. Primera, el promedio de los 10 últimos. Segunda, el promedio de toda la vida laboral. Desde ese punto de vista, un año con aporte bajito se va a enfrentar a un año con aporte más alto o mejor. Entonces yo siempre le digo a la gente, viva el hoy, y si puede planear o proyectar, es porque tiene capacidad, y desde ese punto de vista lo vamos a acompañar en ayudarle con esa proyección. Para Ale, 52 años y 1.500 semanas, tiene cubiertos los riesgos en cuanto a densidad, y es sentarse a esperar los 57 si es mujer para vejez y los 62 si es hombre para vejez. Bueno, doctor Freddy, por acá tenemos muchas otras preguntas. Yo voy dando saluditos mientras vamos dando respuesta. Por acá tenemos a Fabián Arias, un saludito muy especial a Fabián. Por acá nos tiene una pregunta, ya enseguida te vamos a dar respuesta. Por acá también tenemos a Beto, tenemos a Caret, bueno, muchas personas. Yo voy a aprovechar por acá para dar una pregunta, una respuesta a Flor Rodríguez, que es un tema que a muchas personas las afecta, que es un tema que hoy sigue estando de moda, lo digo yo. Siempre cuando hablo de cálculo actuarial, yo digo que el cálculo actuarial está de moda, que el cálculo actuarial, digamos que es la figura más famosa que hoy estamos utilizando, y Flor nos está preguntando sobre el cálculo actuarial. Yo le voy a pasar a la tablet al doctor Freddy para que vaya revisando cuál respuesta vamos a dar a continuación. Lo que nos pregunta Flor es lo siguiente: tengo 1.080 semanas, cotizo sobre un mínimo hasta octubre, estuve en Colpensiones, ahora en Porvenir. Más o menos, ¿en cuánto me saldría un cálculo actuarial? Bueno, para Flor y para todas las personas que tienen estas dudas en los cálculos actuariales, digamos que para nosotros no es tan fácil en este momento poderte dar una proyección, una simulación de cuánto te puede costar un cálculo actuarial, pero sí vamos a hacer una tarea súper importante, vamos a hacer un ejercicio, y es que Flor entienda, y todas aquellas personas que nos están por acá viendo en este en vivo, cómo hacen para simular un cálculo actuarial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que recordemos que el cálculo actuarial fue establecido mediante el decreto 1296 de 2022. ¿Qué sucedió con este cálculo actuarial? Que antes de marzo de 2003, los empleadores que, por ejemplo, habían omitido pago a sus trabajadores, lo podían hacer mediante la figura del cálculo actuarial. A partir de este decreto 1296 se amplió y se dio la oportunidad para que también los independientes que hubiesen omitido tiempos. Ojo que acá hay algo muy importante, ojo que no nos podemos confundir, no son periodos en mora. Cuando hablamos del cálculo actuarial estamos hablando de periodos omisos, o sea, que ustedes revisen en el historial de cotización y encuentren que fueron periodos en los cuales no hicieron cotización y que sean después de marzo de 2003. Esto para los independientes. Entonces van a entrar a la plataforma de Soy Actuario, van a encontrar dos banners, uno donde dice simular y otro donde dice calcular. Tú vas a simular. Entonces vas a ingresar, vas a poner tus datos, los datos que te solicitan ahí, y vas a revisar cuántas son las semanas que requieres para el cálculo actuarial. En el caso de Flor, obviamente, súper importante porque Flor ya tiene la edad, que son 57 años para las mujeres, y tiene 1.080 semanas. Este año, en el 2026, Flor va a necesitar 1.135 semanas. O sea, Flor va a coger las semanitas que le están haciendo falta entre 1.080 y 1.135 y va a poner estos periodos que encuentre omisos en su historial en esta plataforma de Soy Actuario, y lo va a calcular por el salario mínimo del último periodo de omisión. ¿Por qué? Porque Flor ya tiene transición, entonces a Flor no se le va a aplicar el decreto 1225, que fue el que encareció los cálculos actuariales, porque Flor no está buscando transición. Entonces, Flor, vas a poner el salario mínimo del último periodo de omisión, vas a ubicar los tiempos y vas a darle calcular. En esa plataforma de Soy Actuario es en la que vas a poder determinar cuál es el valor que vas a tener que pagar. Obviamente, en el caso de Flor, súper recomendable también que revise el historial, a ver si puede hacer corrección de historia laboral,
pago de planilla tipo M, que son dos mecanismos más económicos porque definitivamente el cálculo actuarial es el más costoso. Sin embargo, para Flor puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque al tener la edad, si paga el cálculo actuarial, pues se va a poder pensionar casi que inmediatamente le carguen las semanas. Doctor Freddy. Bueno, Isabel, aquí Ale nos complementa y dice, no estoy cotizando hoy y cotizaba sobre 2.300.000. Ale, su situación no se afecta porque no estés cotizando hoy. Como te digo, ya tienes las semanas suficientes para pensión de vejez. Siempre la preocupación es el sistema de salud. Cuando una persona se queda sin aportar, pues lo puede recibir el régimen subsidiado si está dentro de la clasificación del SISBEN para ello. O puede ser beneficiario de un familiar, la pareja o un hijo que la afilie como beneficiario para esos efectos. En lo demás, para lo que nos preguntaba Ale, con la densidad que tiene, se va a pensionar, tanto si está en Colpensiones como si está en un fondo privado. Ojo, con el salario mínimo muy seguramente no va a tener posibilidades de una pensión mayor. ¿Ello por qué? Porque el valor con el que cotiza, que está por debajo de 2 salarios mínimos legales mensuales, le va a dar como resultado, tanto en el régimen de fondos privados como en el de Colpensiones, una pensión por el salario mínimo. Entonces, para completarle la pregunta, Ale, desde ese punto de vista, el que no esté trabajando hoy no la va a afectar porque el sistema no mira periodos donde no hay cotización, sino que mira periodos de cotización efectiva. Y esto derrumba el mito que tienen muchas personas, que si me quedo sin cotizar un año, ese año me va a computar como cero. No, ese año no se tiene en cuenta porque solo se miran tiempos de cotización efectiva. Y entonces el que usted se haya quedado sin hacer aportes no lo va a afectar en el promedio porque ese tiempo muerto, digámoslo así, para cotizaciones no se va a tener en cuenta. Doctor Freddy, muchas gracias. Bueno, vemos unos saluditos por acá, Vicente Mosquera que nos está viendo, a Ela, a Oscar Contreras, a Milo Martínez que por acá nos está dejando una pregunta que también ya le vamos a dar respuesta. Tenemos también por acá a Wilmar Campero, saludito muy especial a todas las personas que se nos van conectando. Recuerden que somos legales abogados consultores y que estamos acá para resolverles sus dudas, sus inquietudes. Aproveche, usted que se está conectando, si tiene una duda en lo que tiene que ver con el salario mínimo, si tiene una duda en lo que tiene que ver con el subsidio de transporte, con las pensiones, por acá yo voy a aprovechar para continuar hablando de cálculo actuarial porque muchas personas con dudas, inquietudes, hoy atendí, ahorita antes de conectarme a este live, tuvimos 2 citas, las 2 personas justo hablando de cálculo actuarial, hoy muchísimo más interesadas por el tema de la reducción de semanas para las mujeres. Entonces, continuemos por acá dando unas respuestas en los que tiene que ver el cálculo actuarial, porque la pregunta que me están haciendo, obviamente es una variación a la respuesta que di anteriormente, donde me estaban preguntando por el cálculo actuarial, una mujer con 1.080 semanas, obviamente a ella se le sigue aplicando el decreto 1296 de 2024, donde se liquida el cálculo actuarial con el salario del último periodo de omisión. Pero mire lo que me está preguntando acá Ela, un saludito muy especial, y es lo siguiente. Ela dice, ¿puedo hacer cálculo actuarial mínimo con el mínimo teniendo 650 semanas y tengo 51 años? Bueno, por eso para mí era importante contestarle a ella porque es una variación al caso del que hablamos anteriormente. Ela no tiene transición. ¿Qué es tener transición? Recordemos que con la nueva ley de pensiones que hoy se encuentra suspendida, quienes tendrían transición son quienes a la entrada en vigencia de la nueva ley de pensiones tengan 750 semanas las mujeres y 900 los hombres. Hoy, el cálculo actuarial, quienes quieren que se les siga aplicando el salario mínimo del último periodo de omisión, deben tener régimen de transición, pero para quienes no tienen las semanas que se exigen para el régimen de transición, como es en este caso de ELA, no se les aplica el salario mínimo del último salario del periodo de omisión. A quienes hoy están buscando transición, se les está aplicando el promedio ponderado de toda la vida. Esto está regulado por el decreto 1225, en el cual lo que hizo fue cambiarse la fórmula. ¿Para quién? Para todas aquellas personas que estaban buscando régimen de transición, que sería el caso de ELA. ¿Qué sucede? Que si ELA, por ejemplo, tuvo un empleador que omitió algún tiempo y hoy va a hacer ese cálculo actuarial, en ese caso sí podrá hacer la liquidación del cálculo actuarial con el salario del último periodo de omisión. Pero hoy
de entrada no podría hacerlo con el salario mínimo porque le van a aplicar el promedio ponderado de toda la vida. Digamos que es un tema que obviamente para nosotros como abogados y con esta firma que hemos sido precursores de revisar las normas, hemos tenido muchas preocupaciones porque consideramos que con ese decreto 1225 no se pudo haber cambiado la fórmula del decreto 1296, pero bueno, es lo que tenemos a hoy y es lo que te tengo que contar. Si quieres pagar con el salario mínimo del último periodo de omisión, tendría que ser a través de un empleador que haya omitido el pago de ese periodo. Por acá, doctor, antes de darle la palabra, sigo dando saluditos, mucha gente por acá conectándose, por acá tenemos a Omaya Delgado, tenemos a Núñez Cedeño, que ya vamos a dar respuestas, tenemos a Juliet, y recuerde usted que se está conectando, aproveche para que nos pregunte frente a lo que tiene que ver hoy el aumento del salario mínimo, lo que tiene que ver las pensiones, reducción de semanas para las mujeres, que hoy muchas personas, doctor, siguen preguntando, ya se está aplicando las 50 semanas de reducción por hijo, muchas personas también que dicen, no, es que todavía no se va a aplicar la reducción de semanas para las mujeres ordenadas por la Corte. Hoy estamos hablando acá de pensiones, de derecho laboral, para que usted inicie el 2026 bien informado. Doctor Freddy. Claro, Isabel, y para poner en contexto, ojo, que la gente obviamente, porque no es experta y no se mueve en esto, se distrae. Todavía no está en vigencia la reforma pensional. Es clarísimo y que todo el mundo lo sepa. Solo están vivos, digámoslo así, vigentes, 2 artículos o 2 normas de esa reforma pensional. La que nos interesa es la relacionada con la posibilidad de lo que se ha llamado traslado express u oportunidad de traslado entre regímenes pensionales, es decir, quien esté en Colpensiones se puede pasar para un fondo privado, quien esté en un fondo privado se puede pasar para Colpensiones, siempre y cuando, siendo hombre, tenga 900 semanas, siendo mujer, tenga 750 semanas. Lo único que está vigente de esa reforma pensional es la posibilidad de traslado. Ojo, y eso está vigente hasta mediados del año entrante, ya de este año. Escúcheme, ya es de este año que se termina el plazo. Julio de 2026 se termina el plazo para que las personas se trasladen sin el requisito de que le falten más de 10 años para efectos de cumplir la edad. Entonces, que quede claro, la reforma pensional no está vigente, pero hay oportunidad de que las personas se trasladen si les conviene. Y aquí para responderle a Oscar Contreras, que pregunta, mi esposa tiene 49 años y le faltan 150 semanas para que le aplique, él dice la no transición, entendemos que es la transición, es decir, que la esposa tiene cotizadas hoy 600 semanas, le faltan 150 para ajustar las 750 que le permite estar en transición pensional y trasladarse de fondos. Ojo, para don Oscar, depende del valor con el que esté haciendo aporte su esposa y del valor que a futuro le pueda servir como base para hacer aportes, la respuesta si le conviene o no ingresar a la transición y beneficiarse del sistema como está hoy o simplemente esperar a que entre en vigencia la reforma si la Corte Constitucional la aprueba para efectos de beneficiarse de la nueva norma. Solo a partir de uno poder proyectar cuál va a ser el ingreso con la que le voy a cotizar al sistema, uno les puede contestar hoy, ¿le conviene más lo que hay hoy o le va a convenir más lo que en su momento se defina por la Corte Constitucional? Para efectos de esa pregunta, siempre lo que hacemos en legales es decir, a personas que estén cotizando por debajo de 2 salarios mínimos y que su expectativa sea mantener ese nivel de cotización, es decir, que no van a pasar de ello, les va a convenir más el fondo privado. ¿Por qué el fondo privado? Porque los va a pensionar, como está el sistema hoy, con 150 semanas menos, 3 años menos de cotización, y le van a dar la misma pensión del salario mínimo que le da el sistema de Colpensiones, se la van a dar allá en fondo privado. Esa es la respuesta que se le puede dar a cualquier persona que está diciendo, pago cálculo actuarial, no lo pago, me quedo en el fondo privado, me paso para Colpensiones, estoy en Colpensiones, me paso para fondo privado. Depende del valor con el que esté cotizando. Vuelvo a repetir, por debajo de 2 salarios mínimos, la regla general es que le conviene más el fondo privado.
Bueno, doctor Freddy, por acá nos está contando, Flor, bueno, nos está agradeciendo por las explicaciones, dice que son muy profesionales. Bueno, para Flor y para todas las personas que están acá conectadas, recuerden que a través de estos live lo que nosotros pretendemos es darles respuesta a ustedes en muchas dudas e inquietudes que puedan tener en todo lo que tiene que ver estos asuntos del derecho laboral, de las pensiones. También en otras oportunidades hablamos de todos estos temas de UGPP, porque hoy ustedes saben, todos ustedes los que están cotizando como independientes, pues que la UGPP es quien los asusta cuando definitivamente no pagan bien la seguridad social. Entonces, bueno, para eso tenemos estos espacios. También aprovecho para decirles a todas aquellas personas que nos están viendo que nosotros dentro de nuestras redes tenemos videos hablando de todos los temas que ustedes hoy nos están preguntando. Entonces, la invitación es que vayan, miren los videos, nos dejen las preguntas hoy a las personas a las que no les alcancemos a contestar. Vayan y miren los videos y nos van a dejar las preguntas, porque tratamos de ser muy juiciosos y darles respuestas, porque esa es la idea. Este es un consultorio jurídico en vivo. Como no podemos dar respuestas a todos, entonces ya saben, van, se suscriben, nos siguen y vamos a poder dar respuesta. Bueno, yo quiero aprovechar por acá para Marlin Moreno, hoy hablando mucho de cálculo actuarial. Yo creo que nuevo año, volvemos y otra vez retomamos todos los que se quieren pensionar. Las mujeres hoy, obviamente con la reducción de las semanas para las mujeres que ya se está aplicando. Recuerde, 2026 ya se está aplicando. Doctor, no me lo mueva que le voy a contestar a Marlin. Entonces, recuerden, 2026 ya se está aplicando la reducción de semanas para las mujeres. Si usted es mujer, ya se puede pensionar con 1.250 semanas en fondo privado y, en Colpensiones, y si está en fondo privado, ya se puede pensionar con 1.135. Y esto es lo que me pregunta Marlin Moreno, dice lo siguiente: hola Isabel, tengo 57 años y a la fecha 1.196 semanas. Ya sabes, Marilyn, que te puedes pensionar con 1.250 semanas. Entonces, si estás cotizando en fondo en Colpensiones, arranquemos con esa cuenta. De 1.196 te están faltando a 1.250 semanas cotizadas. Me estás diciendo que laboraste en una empresa bajo la modalidad de prestación de servicios, pero no coticé pensión en esos 2 años. Ya no tengo manera de recuperar esas semanas dejadas de cotizar. Bueno, digamos que este es un tema muy común en los independientes, doctor Freddy. Muchos independientes, cuando tenían contratos de prestación de servicio en esa época donde no se exigía la cotización completa al sistema de seguridad social, no cotizaban a pensión. Y obviamente hoy, cuando se ven en la edad como Marilyn, que ya tiene 57 años, Marilyn hoy está pensando, si yo hubiese cotizado ese tiempo, hoy ya me estuviese pensionando. Bueno, para Marilyn la respuesta es, sí hay forma de recuperar esas semanas. Ojo, primero, si son semanas que trabajaste por prestación de servicio después del 2003, vas a poder recurrir al cálculo actuarial como independiente, y con una característica muy importante, y es que como ella ya tiene transición, se le va a poder aplicar todavía la fórmula del decreto 1296. Entonces, Marilyn, lo que vas a hacer es que vas a ir a la página de Soy Actuario, donde vas a poder entonces simular ese tiempo. Lo vas a simular, vas a revisar. Con seguridad, Marley, puede que acá tengas una oportunidad muy importante, porque como ya tienes 57 años, hoy ya te podrías estar pensionando si tienes ese tiempo. Recuerda que hoy ya se te disminuyó, ya no vas a necesitar llegar a 1.300, sino 1.250 si estás en Colpensiones. Hoy atendí, por ejemplo, 2 señoras, como yo estaba hablando. Las 2 personas querían hacer cálculo actuarial porque con la reducción eran 50 semanas menos y ya se podían pensionar. Definitivamente esta es una muy buena opción para aquellas personas que ya tienen la edad y les están faltando las semanas, porque si pagan el cálculo, pues van a poderse pensionar casi que 1 mes, 2 meses después. Doctor Fred. Sí, sobre esa base, Isabel, es clarísimo el interés de las personas en definir su situación pensional a partir de me quedo, no me quedo, transición, no transición. Hoy sigue siendo un alias el tema de lo que va a definir la Corte con la reforma pensional. Y yo siempre le digo a las personas, si usted tiene la opción, ojo, primero económica, porque se toca el bolsillo, de pagar cálculo actuarial para ingresar a la transición o para poderse trasladar, ¿cierto? La gente dice, bueno, ¿y si la Corte tumba la ley? ¿Eso en qué me afecta? Yo le digo, en nada, absolutamente nada. Porque esas semanas que usted va a pagar mediante cálculo actuarial van a ingresar a su historia y le van a servir para sumar semanas, ojo,
y para pensionarse si es que tumban la reforma pensional como está hoy. Entonces, si yo tenía 1.300 semanas y pagué 100 mediante cálculo actuarial porque cumplo con los requisitos para ello, voy a quedar con 1.400 semanas y nadie me las va a quitar. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede condicionar el pago de un cálculo actuarial a que la reforma entre, es decir, quede vigente o sea declarada inexequible por la Corte. La invitación siempre, Isabel, y nosotros lo decimos acá, es consulte. Si bien acá en muchos videos, y los van a ver en la página, en el canal de YouTube de Legales, Abogados y Consultores SAS, usted puede encontrar tips que lo orientan. La situación de cada persona es particular, es propia, y no se puede entrar a medir de que a partir de casos generales que hemos resuelto acá, eso se le aplica a usted. La invitación es, nosotros le podemos indicar cómo está hoy, o sea, cuál es el diagnóstico, y le ayudamos a escoger las opciones que más le convengan a partir de la información financiera suya, de lo que usted pretenda para su futuro y de las necesidades que de acuerdo a su grupo familiar puedan tener en materia de cobertura del sistema de pensiones. Doctor, bueno, muchas preguntas, muchísimas, ya saben, a los que no les vamos a alcanzar a dar respuesta, van a ir a las páginas y me van a dejar las respuestas en los videos. El doctor Freddy y yo somos muy juiciosos contestando, entonces, ojo, esa es la tarea, van, se suscriben, nos dan me gusta y me dejan las preguntas que vamos a darles respuesta. Doctor, yo creo que voy a hacer varias al tiempo porque son muchas. Entonces, primero, me están preguntando dónde pueden ir a revisar, dice Marta Ramos. Hola Marta, saludito muy especial que por acá nos estás viendo. Primero, ¿a dónde puedo ir para conocer mis reales semanas cotizadas? Tengo 59 años y Colpensiones no me responde. Bueno, Marta, hoy tanto Colpensiones como los fondos privados tienen la posibilidad de que puedas bajar tu historial de cotización a través de la web. Entonces, vas a entrar a la página web de Colpensiones, ahí vas a poder encontrar una ventanita donde te dice historial de cotización. ¿Qué es lo importante? Que tengas actualizado tu correo electrónico, porque lo que hace Colpensiones es enviarte el historial a tu correo electrónico, pero hoy es sumamente fácil y la mayoría de las personas no tienen dificultad. Entonces, esta es una respuesta para ti. Doctor, yo le voy a dejar hasta una de Milena súper interesante, donde nos está preguntando por las horas extras. Y voy a darle respuesta por acá a Marlene, que vuelve con el cálculo actuarial, que yo sé que muchas personas están preguntando cuál es el costo del cálculo actuarial. Bueno, para Marlene y para todas las personas que tenemos acá, ya lo dije anteriormente, pero lo repito, si usted quiere saber cuánto le cuesta un cálculo actuarial, va a la página de Soy Actuario. Recuerde, Soy Actuario. Ahí va a encontrar dos banners y en uno va a encontrar simulación. Vas a entrar a la de simulación y vas a poder, primero, ubica en tu historial el tiempo y luego vas a la página web de Soy Actuario, vas a poner este tiempo y vas a poner el salario mínimo del último periodo de omisión, porque en el caso tuyo se puede aplicar porque ya tienes transición. Entonces vas a poner el salario mínimo del último periodo de omisión que lo buscas en la web y vas a poder hacer la simulación de tu cálculo actuarial. Esta respuesta es para Marlene y para todos los que hoy están con esa preocupación. Vienen a la firma, piden las citas y siempre, yo soy súper juiciosa, el doctor Freddy también, donde les enseñamos, es que para nosotros es súper importante que ustedes mismos aprendan a hacer los trámites, obviamente que recurran a nosotros es maravilloso, pero la idea también es que ustedes entiendan cómo lo pueden hacer. Doctor Freddy. Claro, aquí la idea, Isabel, de lo que vos planteás es pues, lógicamente el conocimiento se podrá tener por nuestra experiencia y por el estudio y nos titulamos de abogados y somos expertos en el área. Pero nos interesa que usted sea capaz de instrumentar lo mínimo para que usted pueda conocer y acceder a la información que le permite intentar aproximarse a lo que usted desea en materia pensional. Por eso acá les indicamos cómo pide la historia laboral, cómo accede sea por un fondo privado o por Colpensiones a ella y cómo procesa la información. Acá les indicamos, Isabel es más juiciosa que yo en eso, en decirles cómo acceden a la página Soy Actuario para efectos de que hagan ustedes una proyección y les van moldeando una idea financiera de cuánto necesitarían para efectos de poder acceder a pagar tiempos donde usted tuvo un ingreso y que lógicamente no cotizó. Por acá nos pregunta Milena Sánchez
donde trabajo me pagan las horas extras con tiempo. Eso está bien. Ojo, tiene trabajo suplementario que compensa, digámoslo así, le dan compensatorios para que se ausente de su jornada laboral. Entonces uno podría indicar, primera respuesta es no, eso es ilegal, eso no está bien. Pero la realidad es que dentro de las modalidades de pago, a usted le pueden pagar, ¿cierto? En dinero o en especie, entre comillas. Cuando a mí mi empleador me dice, yo le debo a usted por horas extras, me voy a inventar el ejemplo, le debo a usted por horas extras 100.000 pesos y usted se gana a diario 100.000 pesos. Yo le voy a pagar a usted esos 100.000 que le debo por trabajo suplementario, exonerándolo de que se presente a un turno o a un día de trabajo la semana entrante. Termina siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque usted, sin tener que trabajar, le van a pagar ese día como si lo hubiera trabajado. En última le están dando los 100.000 pesos, solo que no se les están pagando con el dinero en efectivo, al menos para ese día, sino en tiempo. Ojo, nosotros hemos considerado que esa es una forma válida de extinguir esa obligación. Hay algunos colegas, muy respetable la opinión, que dicen no, el tiempo por recargo, sea de nocturno, suplementario, dominical o festivo, se paga con dinero efectivo, no con tiempo. Nosotros hemos considerado de que en últimas termina siendo lo mismo, porque si me exoneran de venir un día a la semana, significa que me van a pagar sin ir a trabajar, me van a dar los 100.000 pesos que había causado por el trabajo suplementario o tiempo extra. Para nosotros es lo mismo y desde ese punto de vista la respuesta es que ese pago es válido. Hay colegas que piensan otra cosa y dicen que no, que ese tiempo se tiene que pagar efectivamente en dinero y que no es posible que se compense o se pague mediante la liberación de prestación del servicio en un día o en unas horas durante algún periodo de obligación de prestación del servicio. Bueno, aprovecho por acá para dar unas respuestas que he visto varias preguntas. Alexandra, por ejemplo, nos dice, buenas tardes, doctora, que en el 2026 esté lleno de oportunidades para ustedes y los suyos. Me interesa su apoyo en el tema de culpabilidad patronal. Por acá otra persona me estaba preguntando cómo nos podía consultar, cómo nos puede escribir, cuánto cuesta la consulta. Bueno, acá es súper importante que vayan a los perfiles donde ustedes nos están viendo y ahí van a encontrar nuestros números de contacto. Ustedes nos escriben y ya ahí revisamos entonces nuestras agendas. Recuerden que estamos en la ciudad de Medellín, estamos ubicados en el edificio de la DIAN, frente al Club Campestre. Recuerden que también estamos en Bogotá, donde estamos ubicados en Salitre, y también estamos en la ciudad de Cali para quienes requieran las citas de manera presencial. Pero acá hay un dato súper importante. Hoy estamos, yo creo que el 95% de las citas las estamos atendiendo de manera virtual. Nosotros casi que desde la época de la pandemia nos volvimos expertos en la virtualidad. Yo creo que tenemos esa súper ventaja. Entonces ya saben, vayan a los perfiles, nos escriben a los números que encuentran ahí y recuerden también seguirnos en las distintas redes donde ustedes nos están viendo, van, ven los videitos, me gusta y nos dejan las preguntas. Yo por acá quiero darle la respuesta a KRG, que nos está preguntando, yo estaba en Porvenir, pero con el cambio me pasan a Colpensiones, tengo 33 años. Bueno, volvemos y hablamos de la nueva ley de pensiones, de la reforma pensional. Recordemos que hoy la nueva ley de pensiones está suspendida. Recordemos que todavía no sabemos qué va a pasar, si la van a declarar constitucional o inconstitucional, pero hasta hoy, este momento de 2026, seguimos con la ley 100 de 1994 y recuerda que en el caso tuyo, que ya estás en un fondo privado, vas a poder seguir si no aprueban la ley, pero si la nueva ley de pensiones es declarada constitucional, vamos a tener que mirar no la edad, y acá es muy importante que lo tengamos en cuenta todos los que me están viendo, ¿qué se va a tener en cuenta para saber si las personas van a quedar en transición? ¿Qué es transición? Que se te van a respetar las condiciones de la ley que hoy rige, que es la ley 100 de 1994. No es la edad. Lo que se va a revisar es cuántas semanas tienes al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley. Y recordemos que para las mujeres se va a exigir 750 semanas y para los hombres 900.
a la entrada en vigencia de la nueva ley. Otra pregunta, doctor, que me hacían, recuerdo la semana pasada, donde me decían, bueno, pero entonces me van a hacer el corte al 1 de julio de 2025. No, la entrada en vigencia de la nueva ley es la que va a marcar la pauta, porque en este momento está suspendida y es posible que la Corte se pronuncie y establezca un régimen de transición. Pero por lo pronto, usted puede seguir sumando semanas para que logre completar las que más pueda para la entrada en vigencia de la nueva ley de pensiones, si es que te conviene las condiciones y las reglas de la ley 100. Doctor Freddy. Bueno, por acá Isabel hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con lo que convocó al Facebook Live de hoy en horario no habitual para legales, abogados y consultores del mediodía. Dice, yo ya cumplí las semanas y cumplo años en junio. Me afecta el decreto del 31 de diciembre. ¿Qué piensas, Isabel? Una pregunta de lo que nos convocaba hoy. El actual gobierno saca el 31 de diciembre un decreto que es el que se conoce como el deslizamiento por el salario mínimo. ¿Qué es eso? A ver, para explicar un poquitico, Isabel, y contextualizar el tema, que es interesante para las personas que están en fondos privados. Ojo, de entrada, ese decreto, ¿qué número es que es el decreto, Isabel? El 1486 del 31 de diciembre de 2025. Doctor, ¿y qué tan bueno que aprovechemos este espacio para resolver esta inquietud? Porque es que la gente se deja llevar de los titulares, doctor. Yo cuando veo estos titulares que tenemos hoy de las noticias y dicen es que los colombianos van a tener que trabajar 10 años más, pero por favor, o sea, a mí me da pesar realmente, digamos que esto no es ni siquiera de partidos, ni de ideologías, nada, o sea, yo creo que esto tiene que ser bajo una realidad y hoy sí me preocupa a mí enormemente que los colombianos estén pensando que van a tener que cotizar 10 años más, o sea, cómo se aprovechan de pronto, digamos, a veces, obviamente, los que no son abogados se les queda más difícil leer estas normas y estos decretos, pero cómo se aprovechan de las personas, doctor Freddy, cargándolos con estas preocupaciones cuando no son reales. Entonces, qué tan bueno que ustedes estén en este espacio 1485, doctor Freddy, nos dice Sara Eva. Sara, gracias por estarnos viendo. Sara nos dice 1485, el 31 de diciembre de 2025. Doctor, aprovechemos, aclaremos. Hoy quiero sacar un video para aclarar este tema. No vas a tener que cotizar 10 años más para poder pensionarte. Esto es falso. Y antes de que el doctor continúe, primero, las personas que están en Colpensiones, esto no los afecta para nada. Y realmente a los que están en fondo privado, pues en su mayoría tampoco. Doctor Freddy, continúe, qué pena le quité la palabra. No, Isabel, a ver, en relación con el decreto, yo creo que hay mitos y hay verdades a medias, hay mentiras enormes, como usted lo menciona, que crean cierto, no sé si aquí quepa la palabra, terrorismo informativo, porque entonces inducen a las personas y como a quien nos está haciendo la pregunta, a errores y a un estado de ansiedad y de nerviosismo que dice, bueno, me va a afectar, ¿cómo así? Si yo ya creía que tenía el tiempo para que el fondo privado me diera la pensión. Primera idea, hay que entender cómo funciona el sistema de ahorro individual con solidaridad, que es el que administra los fondos privados de pensiones. El famoso régimen de capitalización pensional. ¿Qué es? Yo lo digo gráficamente para que entiendan. Cuando usted se afilia a un fondo privado, a usted le entregan una alcancía. Aquí tenemos la alcancía. Esta es la alcancía de Freddy Peláez, que se acaba de afiliar a un fondo privado, ¿cierto? Y el aporte que usted hace mensual se lo van a echar en esa alcancía. Vea, usted mensualmente le va a caer la monedita en su alcancía. Esa es la diferencia con el sistema de Colpensiones. En Colpensiones usted no tiene su alcancía individual. Hay una alcancía general, un fondo enorme, donde todos los que cotizan en Colpensiones echan la monedita mensual. Y cuando echan la monedita, no se sabe cuál es la monedita de Freddy o cuál es la de Isabel, porque ya cayó en ese fondo y ya se confundió. Fondo común. En cambio, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, usted tiene su alcancía. Y la monedita mía se va a ver en mi alcancía, no en la de Isabel. No vamos a compartir alcancía. Entonces, la diferencia resulta siendo importante porque es lo que define toda esta serie de noticias falsas algunas, otras medianamente falsas. Alarmantes. Y, sí, claro, de terrorismo. Entonces, ¿qué hace un fondo privado de pensiones?
yo le toco la puerta y le digo, vea, es que yo estoy cotizando muy alto. Me voy a inventar el nombre del fondo, Porvenir. Yo estoy cotizando muy alto porque tengo buen ingreso. Dígame si yo ya tengo para la pensión. Y entonces Porvenir va y mira mi alcancía y dice, no, Freddy, es que usted va por aquí. Vamos a poner el ejemplo que esta botella le alcanza. Usted tiene que llenarla para que le den una pensión en el fondo privado. Usted apenas va por la mitad. Mire que aquí está la rayita de su ahorro. Con ese ahorro todavía no, ¿cierto? Y así funciona. Pero, ojo, hay una figura que tenía que existir en ese sistema y es garantía de pensión mínima. ¿Qué es? Hombre, cuando usted ajuste una edad y un mínimo de semanas, a usted le dicen, a pesar de que usted todavía le falta mucho para llenar la alcancía, como ya tiene la edad, 57 años mujeres, 62 hombres, y tiene 1.150 semanas, le vamos a preguntar al Estado si usted clasifica o califica para la figura llamada garantía de pensión mínima. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando se ajusten esos dos requisitos, edad y tiempo, ¿cierto? El Estado le va a decir, vea, dele a Freddy la pensión, fondo privado Porvenir, dele a Freddy la pensión, que a pesar de que le falta más de la mitad, yo asumo lo que le hace falta. Eso se llama garantía de pensión mínima. Ojo, ¿qué pasa con ese decreto? Que cuando una persona se pensiona, el incremento de la mesada pensional a un pensionado se hace de acuerdo con el IPC, con la inflación Isabel, que hoy a las 6 de la tarde nos van a decir cuál fue la inflación del año 2025. Mientras que los que están pensionados por el salario mínimo, el incremento de la pensión es el del mínimo, porque no puede estar por debajo. Entonces, se tiene proyectado que este año se defina la inflación del pasado, o se diga que la inflación del año 2025 va a ser por ahí entre el 5.5 al 6%. Yo creo que va a estar por ahí. Supongamos que sea del 5% para el ejemplo. La inflación del 2025 va a ser del 5% y el salario mínimo aumentó en un 24%. Hay un desfase entre el valor del IPC y el valor del aumento del mínimo de 19 puntos. 19% es la diferencia. ¿Qué significa? De que las personas que están pensionadas con el mínimo les van a tener que incrementar en un 19% el valor de la mesada pensional. Mientras que las que están pensionadas por más del mínimo solo se los van a incrementar en un 5%. Esa diferencia entre lo que aumenta el mínimo y lo que aumenta el IPC es lo que se cubre a través del decreto 1485, ¿cierto? Que fue el que expidió el gobierno ahora el 31 de diciembre. Ojo, esa diferencia es lo que se conoce como el escalamiento en la mesada pensional. Esa diferencia entre el aumento del IPC, ¿cierto? O el IPC y el mínimo. Y el gobierno tenía unos mecanismos para definir y compensar esa diferencia entre el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y los fondos de pensiones y las aseguradoras con las que se contratan. Lo que hizo el decreto 1485 fue intervenir la fórmula mediante la cual se hacían esos cálculos. Ojo, pero esos cálculos no afectan al pensionado. Son trámites entre el gobierno, Ministerio de Hacienda, el fondo de pensiones y la aseguradora a través de la cual se contrató o la renta vitalicia o la renta diferida, que son las dos formas como se contratan las pensiones en el sistema de capitalización. Entonces, no es cierto de que se vaya a afectar a las personas. Ojo, no es cierto de que se tenga que cotizar 10 años más. Pero ojo con esto, Isabel, que sí es bueno tenerlo en cuenta. Ojo, que yo creo que este es el punto por el cual sale la información errónea o que lleva a un entendimiento equivocado. Resulta que la ley 100 del año 93 dijo que para tener derecho a una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, fíjense que esto es interesante y es ahí donde se da la distracción en la información. Oiga, ¿yo cuándo tengo derecho a una pensión en un fondo privado? Ojo, a uno le dicen, usted en el fondo privado se pensiona a la edad que quiera. Eso es lo que le venden a uno. Entonces uno se emociona y ¿cómo así? Yo me podría pensionar a los 40 años.
Y le dicen, sí, en un fondo privado usted puede pensionar a los 40 años, siempre y cuando a los 40 años usted ya tenga la alcancía llena. Ojo con esto. Y si a los 30 años usted llenó la alcancía, que es prácticamente imposible, también le darían una pensión. Pero ¿cuál es el factor matemático que permite que un fondo privado a usted le dé la pensión a los 40 años? Dice la ley 100, cuando se tenga el ahorro suficiente para financiar una pensión igual al 110% del salario mínimo. Y es aquí, Isabel, cuando entra a jugar el salario mínimo con el incremento que tuvo, ¿cierto? Versus la exigencia de ahorro. Porque entonces a partir con un incremento del salario mínimo tan alto, ya en un fondo privado, hasta el año pasado, hasta diciembre, se necesitaban 350 millones de pesos de ahorro para que a usted le dieran una pensión del mínimo, aplicando esa fórmula, el 110, el ahorro suficiente para financiar el 110% de una pensión del mínimo. Eran 350. Se calcula, ya están haciendo el cálculo hoy, obviamente es un cálculo muy aproximado, que a partir del incremento del salario mínimo ordenado por el gobierno nacional, que fue de un 23.7%, ya el ahorro necesario para financiarle a usted una pensión del 110% del salario mínimo no va a ser de 350 millones de pesos, sino de 550 millones de pesos. Estamos hablando que el salto pasó o superó en 200 millones de pesos. De un tajo o de tacada, como decimos los paisas, ya una persona para poderle reclamar una pensión, siquiera del mínimo, a un fondo privado, va a necesitar 200 millones de pesos más. Es ahí donde algunos dicen que les va a tocar trabajar 10 años más para tener ese ahorro. Pero aquí es donde entra a jugar la garantía de pensión mínima, que es lo que hemos hablado, que no va a afectar en nada. La garantía de pensión mínima no se afecta en nada. ¿Qué sucede? Que al gobierno nacional le va a tocar asumir un mayor costo, porque si antes de ese incremento del salario mínimo y cuando se necesitaba 350 millones de pesos para una pensión del mínimo, el gobierno tenía que dar, por decir algo, 200 millones de pesos para esa garantía, hoy le va a tocar dar 400 millones de pesos. En última serán las finanzas públicas las que se van a afectar. Acaban de dar el dato, que ese incremento del salario mínimo en materia pensional le va a representar al gobierno nacional 7 billones de pesos en el transcurso del tiempo. No más por figuras como esta, donde la garantía de pensión mínima que otorga el Ministerio de Hacienda se va a disparar por el incremento del salario mínimo. Doctor, y yo creo que acá súper importante es que para mí, o sea, es que yo veo esos titulares y eso a mí me causa escozor. Yo digo, pero ¿cómo se aprovechan de las personas? O sea, ¿cómo vienen y le venden a una persona que no sabe de derecho? ¿Cómo vienen y le venden la idea de que va a tener que cotizar 10 años más? Entonces hoy todo el mundo está diciendo, gracias a los titulares y gracias a contenido, es que yo digo que es contenido que la gente se aprovecha porque venden un temor. Entonces, gracias a ese contenido de temor, que al final del ejercicio termina buscando o votos o lo que sea, pero gracias a un contenido de temor y gracias a unas noticias manipuladas o malinterpretadas o que la manipulan como quieren, entonces hoy las personas están pensando, ahora gracias a ese decreto 1485, entonces me va a tocar cotizar 10 años más. Falso. Y doctor, venga, aprovechemos y yo le voy haciendo unas preguntas y vamos ahondando en este tema. Primero, el decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025 afecta a las personas que están cotizando en Colpensiones o a los pensionados de Colpensiones, doctor. No, en absoluto. No los toca porque la figura está establecida exclusivamente para los fondos privados, que son quienes tienen que contratar con una aseguradora las rentas vitalicias y las rentas diferidas, que son dos modalidades de pensión que están establecidas para el régimen de capitalización o régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos privados. Segundo, sigo como coquito para que la gente nos entienda. Ahora nos vamos a los fondos privados. Pregunta, a las personas que toda su vida cotizan con un salario mínimo,
que sabemos que nunca va a llegar al ahorro suficiente, pero que sí van a completar la edad y las semanas mínimas exigidas, recordemos, para los hombres 62 años que llegan a las 1.150 semanas y mujeres de 57 años que van a llegar a las semanas que le exigen. A estas personas les afecta el decreto 1485 y entonces no van a tener derecho a la garantía de pensión mínima o van a tener que trabajar 10 años más para la garantía de pensión mínima. Categóricamente no. Ojo, y por acá ya vemos que en el chat alcanzo a ver, Isabel, que nos están preguntando que si entonces sobre esa base es mejor volverse para Colpensiones. No. Ojo, las reglas para acceder a la prestación siguen igual. El reconocimiento de la prestación sigue igual. Solo que administrativamente hablando, las formas como se compensan administrativamente hablando las cuentas entre el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y las aseguradoras y las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad cambiaron a partir del 31 de diciembre con el decreto 1485 en cuanto a la forma como se calcula. Pero estos trámites administrativos no impactan ni al pensionado, ya dijimos que de Colpensiones no, pero tampoco al pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad o los fondos privados, pero tampoco afectan a la persona que está cotizando en el fondo privado de pensiones y que lo hace sobre un salario mínimo. Repetimos, no se modifica la figura de la garantía de pensión mínima. Si usted está en un fondo privado y está cotizando sobre el salario mínimo o menos de 2 salarios mínimos, le va a seguir conviniendo estar en fondo privado. Y cuando ajuste 62 años de edad si es hombre o 57 si es mujer y tengan 1.150 semanas, que como bien lo dijo Isabel, estando en fondos privados para este año son 1.135 porque se rebajan en 15, sea hombre o mujer, ojo, puede tocarle la puerta para que le den la garantía de pensión mínima y pueda entrar a disfrutar del estatus de pensionado sin que interese para nada esa figura del escalamiento pensional o del desplazamiento pensional en materia de incremento del IPC versus incremento del salario mínimo. Eso son cuentas entre administradoras del sistema con el Estado. No afectan al pensionado en absolutamente nada, ni al que esté cotizando al régimen de ahorro individual con solidaridad. No es de correr en una especie de pánico económico pensional a pasarme de los fondos privados para Colpensiones o de Colpensiones para fondos privados. Esa no es una razón para la movilidad entre regímenes pensionales. Vuelvo y repito, su diagnóstico pensional individualizado, concreto a su particular situación, le permite definir si le conviene más el fondo privado, si le conviene más Colpensiones y sobre todo, con qué base de cotización le conviene estar en ese último tiempo de vigencia productiva, llamémoslo así, es decir, antes de ajustar la edad pensional, sea hombre o sea mujer. Doctor, última pregunta de Coquito para este decreto 1485. Recuerden, para todas las personas que están viéndonos y que no saben cuál es ese decreto, es ese decreto por el cual hoy hay muchas noticias de distintos medios y también mucho contenido de creadores donde están causando un pánico en las personas, donde creen que van a tener que cotizar 10 años más, que eso es falso. Doctor, ¿cuál es el impacto para las personas que están bajo la modalidad del ahorro programado? O sea, acá dividamos. Todavía no estamos hablando de personas que están con las aseguradoras, porque acá efectivamente sí hay una afectación, pero va directamente relacionada a las aseguradoras para los que tienen la pensión, ¿cómo se llama, doctor? Se me va. Por retiro programado. No. ¿Cuál es la afectación a los que hoy están con retiro programado? Ninguna. No los toca en absolutamente nada. Ojo. ¿Qué es la pensión por retiro programado? Pues que también aquí, Isabel, estamos con la idea didáctica de explicar.
Usted le dice al fondo privado, yo me quiero programar, yo me quiero retirar programadamente, voy a definir el momento, ¿cierto? Y puedo definir en principio el monto. Si mi alcancía está generosamente llena, yo puedo definir, vea, quiero una pensión de 5 millones de pesos durante un año. Y el fondo privado le hace las cuentas y le dice, sí, señor, le podemos dar una pensión de 5 millones de pesos, pero no durante un año, durante 6 meses, por poner un ejemplo. Ahí hacen unos cálculos actuariales y unas cuentas actuariales y le van a decir si es posible o no. Pero todas las pensiones por retiro programado, en principio, tienen vocación de convertirse en pensión de renta vitalicia. ¿Por qué? Porque a usted le van a pagar la pensión por retiro programado y le van a empezar a sacar de su alcancía la mesada mensual, ¿cierto? Pero le van a estar revisando año a año de que esa alcancía no llegue a un tope mínimo de ahorro para efectos de una pensión del mínimo. Entonces a usted le van a estar dando un retiro programado por encima del mínimo, obviamente, ¿cierto? Hasta que se active la alarma donde dicen, a partir de este momento se va a afectar el ahorro para una pensión del mínimo. En ese momento, el fondo de pensiones está en la obligación de cambiarle la modalidad de pensión y ya no seguir haciendo por retiro programado, porque ya se acabaron los ahorros para un retiro programado y empezará una pensión a través de renta vitalicia. Es ahí en ese momento, en la renta vitalicia, donde se activa lo establecido en el decreto 1485, porque será en ese momento donde tendrán que hacer las cuentas entre el gobierno nacional, Ministerio de Hacienda, y la aseguradora para efectos de lo que se conoce como el deslizamiento por la diferencia entre lo que aumenta el mínimo y aumenta el IPC. Es ahí, pero de resto no hay ninguna afectación con ese decreto 1485. Bueno, entonces, gracias, doctor Freddy. De verdad que yo vengo viendo esas noticias, esos titulares, esos creadores causando ese terror, ese temor, y de verdad que me causa mucha tristeza y que me encanta haber tenido este espacio y tantísimas personas hoy conectadas esperando que diéramos esta respuesta. El decreto que hoy están tan preocupados porque según las redes los van a poner a pensionar, a cotizar 10 años más, el decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025, que quede claro, y volvemos y lo repetimos, en legales, abogados y consultores, recuerde, no lo va a afectar si usted está en Colpensiones, no lo va a afectar si usted está en fondo privado y está buscando la garantía de pensión mínima, no lo va a afectar si usted está cotizando en retiro programado, solamente es una fórmula financiera y matemática que se va a dar entre el gobierno nacional y las personas que en su momento estén con una aseguradora y tengan renta vitalicia. Solo eso será un tema financiero entre aseguradoras y el gobierno nacional. Entonces, no se dejen confundir, por favor. Bueno, doctor Freddy, yo creo que vamos a dar 2 respuestas más y nos vamos porque digamos que el tiempo se nos agota. Yo aprovecho para darle respuesta acá a varias personas. Clara me estaba preguntando, Alexandra me estaba preguntando, Juan me estaba preguntando cómo nos pueden contactar. Recuerden que pueden ir a las diferentes biografías de los perfiles donde ustedes nos están viendo, van a la biografía y ahí van a poder encontrar nuestros números de contacto, nos llaman, nos escriben, nos pueden escribir a esos números, les va a contestar inicialmente un bot donde los va a llevar paso a paso para poder solicitar la cita y vamos a poder atenderlos, sea de manera virtual o sea de manera presencial. Doctor Freddy, bueno, por acá también me estaba preguntando, antes de pasarle la tablet para que revisemos la última, me estaba preguntando una persona que ya tenía las semanas, o sea, era un hombre, ya tiene 1.500 semanas y quería dejar de cotizar, preocupado porque si dejaba de cotizar, ya había ido a Colpensiones y había preguntado, le habían dicho que si dejaba de cotizar y le llegaba a pasar algo hasta el cumplimiento de la edad, iba a perder la posibilidad de la pensión de invalidez y de sobreviviente. Yo aprovecho para dar esa respuesta y la respuesta es no. Aprovecho también para responder no. Si usted ya tiene las semanas, recordemos, hombre, más de 1.300 semanas, en 2026 mujer,
más de 1.250 semanas en Colpensiones o en los fondos privados más de 1.135 y deja de cotizar y se va a quedar esperando la edad, no pierde ningún derecho ni a pensión de invalidez ni a pensión de sobreviviente. Aprovechen también, vayan a las redes, que ayer justo sacamos un video hablando de eso, porque también estuve atendiendo ayer una persona que nos solicitó citas porque nos vio acá en las redes y me decía, ¿usted por qué no aprovecha y habla de ese tema y desmienta a sus colegas que salen a redes a decir que si la persona ya tiene las semanas que se requieren para la pensión de vejez, si dejan de cotizar, les van a exigir las 50 semanas en los últimos 3 años? No se las van a exigir, no pierdes ningún derecho, ni a la pensión de invalidez, ni a la pensión de sobreviviente. Doctor Freddy. Bueno, Isabel, acá para finalizar son preguntas muy recurrentes, pero que su recurrencia significa de que la gente no tiene claro. Si cumplo las semanas, pero no la puedo pedir mi dinero. La respuesta es no. Ojo. El sistema, y obviamente se parte de la idea de que estamos en el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero sucede lo mismo en el sistema de Colpensión. Cuando una persona tiene 1.300 semanas en el régimen de Colpensiones o de prima media, o 1.150 en el régimen de los fondos privados de ahorro individual con solidaridad, y no tiene la edad, no puede reclamar absolutamente nada hasta que cumpla la edad. Y cuando cumpla la edad, le entregarán con 1.150 semanas la pensión de vejez a la persona que está en el fondo privado y con 1.300 la pensión de vejez a quien está en Colpensiones. No es posible, ojo, que quede clarísimo, el sistema pensional, sea el de prima media o el de ahorro individual, no devuelve dinero. Si la persona tiene derecho a la pensión, lo único que entrega es la pensión, no puede entregarle dinero en efectivo. Y si no cumple con los requisitos para una pensión, es decir, llega a la edad y no tiene las 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual o de fondos privados, o llega a la edad y no tiene las 1.030 semanas en Colpensiones, le entregan una prestación subsidiaria o sustitutiva, que en el sistema de Colpensiones se llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y en el sistema de fondos privados se llama devolución de saldo. Pero volvemos al engaño que también por información falsa se le entrega a las personas, que es que yo en un fondo privado puedo escoger entre la plata y la pensión. No, señor. Si tiene derecho a la pensión, le dan la pensión, no le dan la plata. Y si no tiene derecho a la pensión, solo le devuelven dinero cuando ajuste la edad. No le van a devolver antes. Y en algún momento conocimos que abogados prometían que le sacaban dinero antes. Eso es falso. No existe la posibilidad jurídica de que eso suceda. Por lo tanto, no se dejen engañar y simplemente es de una manera tranquila. Tiene la edad y tiene las semanas. Si no tiene la edad, no le devuelven nada. Únicamente cuando ajuste la edad, le van a dar la pensión. Tiene la edad y no tiene las semanas, le van a devolver. Le pueden devolver en Colpensiones una indemnización sustitutiva y en fondo privado una devolución de saldos. Doctor Freddy, bueno, yo creo que vamos terminando, pero quiero que hagamos el ejercicio para el video del día de hoy, donde vamos nuevamente a responder una pregunta que me están haciendo acá. Doctor Freddy, tiene un minutico para contestar, porque es el minutico en el cual vamos a poner la respuesta para todas aquellas personas que hoy siguen preocupadas con ese decreto 1485, y es la siguiente. Doctor, un minuto. Dice, el decreto 1485, firmado el 31 de diciembre de 2025, afecta en algo a las personas que están cotizando en Colpensiones y en los fondos privados, doctor Freddy. No, el decreto se hizo con la finalidad de hacer ajustes en la forma como el gobierno nacional, Ministerio de Hacienda, le paga lo que se conoce como escalamiento o deslizamiento del mínimo frente al IPC con las aseguradoras y las administradoras de fondos privados de pensiones. Colpensiones, que administra el fondo público o el régimen de prima media, no se ve afectado en absolutamente nada con ese decreto. Y los fondos privados y las aseguradoras y por lo tanto los afiliados solo
se afectan en la medida de las compensaciones administrativas económicas derivadas de la variación del IPC frente al incremento del salario mínimo. No afecta ni a afiliados ni a pensionados de los fondos privados de pensiones. No es cierto y lo que están sacando es erróneo. No afecta a las personas que están cotizando en Colpensiones, ni a afiliados ni pensionados, no afecta a los pensionados de los fondos privados que están en la modalidad de garantía de pensión mínima, ni en la modalidad de retiro programado, no afecta a las personas que están cotizando a los fondos privados. No es cierto que vas a tener que trabajar 10 años más. Doctor, muchísimas gracias. Nos despedimos de todos ustedes. Recuerden que somos legales, abogados y consultores. Recuerden que este espacio está para ustedes, un consultorio jurídico en vivo. Para todas estas personas que me están escribiendo, no me contestaron, recuerden, vayan a nuestras redes, se suscriben los que tienen que suscribirse, le dan me gusta y déjenme la pregunta en los videos. Somos súper juiciosos contestando a todas aquellas personas que nos dejan preguntas en los videos. Recuerden también, para todos los que me están preguntando, por allá me decía uno, los necesito, doctor Frey, lo necesito porque necesito entutelar a Colpensiones. Recuerden que nos pueden encontrar en los números de teléfono que aparecen en las biografías de los perfiles donde ustedes nos estén viendo, que estamos en la ciudad de Medellín, Bogotá y Cali, y yo creo, doctor, que somos los abogados más especializados en dar asesorías virtuales. Desde la pandemia estamos en esto, doctor, entonces yo creo que tenemos mucha experiencia. Doctor, todavía 370 personas conectadas, despídase, agradezcales, muchas gracias por estar acá con nosotros y a los que se conectaron también por otras redes, doctor. No hay duda, Isabel, que Legales, Abogados y Consultores ha logrado una fidelidad en la gente. Muchas gracias a ellos, muchas gracias por creernos, creemos que hacemos el trabajo bien y lógicamente eso genera confianza en las personas. Consúltenos, háganos la pregunta, asesórese. Yo siempre digo que nada se cuesta con hacer la pregunta antes de ir a cometer algún error por no haber preguntado. Tenemos a disposición un grupo de profesionales, vuelvo y digo, nuestra asesoría es integral. No queremos que una persona que necesite servicios de un abogado esté este que es el penalista, este que es el civilista, este que es el experto en pensiones, no. Acá le estamos ofreciendo un servicio integral para todo lo que usted necesite. Consúltenos, háganos la pregunta y aquí le vamos a resolver. Muchísimas gracias. Esperamos que este año estemos todos así de juiciosos, nosotros preparándole los programas a ustedes y ustedes conectándose. Difundan que nosotros vamos a estar a su disposición y todos estos programas quedan colgados de las páginas tanto de a todas las redes. Por eso, en todas las redes sociales, tanto de la doctora Isabel como de la firma, para efectos de que puedan acceder a este material que es valiosísimo en un momento determinado. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana, jueves. Hoy en este horario estuvimos bien, pero ya saben que estamos entre mediodía y la tarde, de acuerdo a las agendas, porque la idea es cumplirles, estar con ustedes. Recuerden, legales, abogados y consultores. Somos los abogados que te hablamos del derecho. Sin enredos. Gracias, doctor. Chao.